Durante muchos tiempos se nos ha vendido a todos los creyentes, díganse, sobre todo en la fe cristiana, que existe ese lugar donde nos volveremos a ver con nuestros seres queridos luego que partamos. Pero ese lugar solamente iremos lo que hagamos el bien, ya que por otra parte se nos vende que si tus pecados fueron muy fuertes, irías a un lugar de dolor, de tristeza y de sufrimiento por toda la eternidad. Este lugar lo conocemos como infierno o inframundo, donde no cesa el dolor, donde sentirás el calor del fuego eterno destruyéndote cada centímetro de tu piel. La pregunta sería, ¿existe o no el infierno? ¿Iré al infierno si hice el mal? Para contestar esta pregunta, debemos de ir a la historia para ver dónde se origina y dónde inicia esta idea de este famoso lugar llamado infierno o inframundo. Las primeras nociones o idea de un infierno, por así decirlo, se encuentra en uno de los textos más antiguos, que es la epopeya de Gilgamesh de los antiguos mitos mesopotámicos. Según la historia, se nos habla de un lugar llamado la Casa del Polvo, donde con mucho dolor las almas sufren por toda la eternidad, quemándose en un ardiente lago de fuego, donde solo se alimentan de azufre y arcillas. Más adelante, esta idea fue remontada por los egipcios, los cuales la actualizaron a su favor según la creencia que tenían en sus dioses. En esta nueva versión, cada alma, luego de morir, tenía que asistir a un juicio delante del dios Anubis, el cual pesaba tu corazón en su balanza. Si tu corazón era bondadoso, irías a una nueva vida en un paraíso. Pero si tu corazón tenía maldad, luego de pesarlo en su balanza, serías arrojado a un lago de fuego donde te quemarías por toda la eternidad. Pero no se quedaron tranquilos solo con esta idea, sino que más adelante el faraón también agregó los bienes terrenales. O sea, que con la riqueza que hayas almacenado aquí en la tierra, podías comprar el paraíso, por así decirlo, negociando con el dios Anubis. Esta fue una idea muy estratégica del faraón, ya que él sabía que el pueblo no estaba muy de acuerdo de la manera como él gobernaba, ya que él tenía sus preferencias con lo de la alta gama, por así decirlo, y maltrataba al pueblo hebreo. Pero los que agregaron de verdad la gota que derramó el vaso, o sea, la idea más rentable y más creíble de este lugar llamado infierno o inframundo, fueron los griegos, ya que ellos no solo vendían este lago de fuego, que siempre se vendía como lugar de castigo, sino que ellos clasificaron cada lugar de castigo conforme a la gravedad que tengan tus pecados. Uno de los mejores ejemplos de ello fue el escritor Dante Alighieri, cuando lanza su libro La Divina Comedia, la cual no solo describe con detalle los 9 círculos de castigo que edifican este lugar llamado infierno, sino que le da al lector una experiencia nunca antes vista. O sea, cuando lees esta obra, sientes que lo vives y que entras a ella. También en esta obra literaria, la cual yo la denomino como una obra de arte, Dante nos da a conocer muchos personajes pintorescos, los cuales se hicieron históricos, que son Cerbero, el perro de 3 cabezas, el cual tiene como tarea cuidar la puerta del inframundo para que las almas vivas no entren y las almas muertas no salgan. También nos da a conocer a Caronte, el viejo barquero, el cual te hace cruzar por el río Aqueronte para llegarte al lugar de castigo que te corresponde según el peso de tus pecados. También nos hace conocer muchos personajes como Medusa, los Minotauros, entre otros. Pero uno de los personajes más pintorescos y más famosos de los que Dante nos da a conocer es Lucifer, el ángel caído, mejor conocido como el príncipe de las tinieblas. En el transcurso de los tiempos llega la Biblia, que de hecho es uno de los libros en el que menos detalle se nos da de este lugar llamado infierno, aunque literalmente su trabajo es dar consuelo sobre lo que pasa una vez que partimos de este mundo físico y vamos al más allá. De hecho, la palabra infierno no era utilizada
por los cristianos hasta la Edad Media. Antes, ellos solo conocían la palabra Seol y Gehenna. Seol, que significa tumba, y Gehenna, que era un lugar físico, el cual se encontraba en las afueras de Jerusalén, lugar donde los antiguos paganos hacían ofrendas al dios Moloch, el cual era un toro gigantesco de oro que exigía como ofrenda a los niños primogénitos recién nacidos. Algo muy estúpido y muy tonto, diría yo, pero cada quien con sus creencias. Entonces se preguntarán, si la Biblia no hace tanta referencia de este lugar llamado infierno, ¿cómo fue tan adoptada esta idea por los cristianos de hoy en día? Bueno, los cristianos de la Edad Media hicieron un cóctel con cada fragmento de cada parte de la historia para crear la idea más rentable y creíble. Extrayeron ideas de los griegos, los egipcios, los mesopotámicos, entre otros, y al final se pusieron de acuerdo en los siguientes puntos de vista. El infierno es necesario y las personas van a tener miedo a ser castigados. Pero quien pondría el punto final en este tema sería el obispo Honorio de Autun, cuando lanza su libro El Lapsidario. Este libro no solo describe los castigos que ya conocíamos del infierno, sino que describe su olor, o sea, cómo debía oler el infierno. Se preguntarán, ¿y era tan importante describir su olor? Claro, de hecho se hicieron muchos concilios y muchas reuniones donde se hacía debate entre los cristianos de cómo se debía de ser el olor de este lugar. Desde mi punto de vista, la idea del infierno no es más que una estrategia política de la iglesia. O sea, ya ellos tenían ese premio que nos iban a dar si hacíamos el bien y necesitaban un lugar que la persona tengan miedo ir. O sea, no quiero ir para allá. Y por eso crearon esta idea del infierno. Aquí aplicaría lo que dijo una vez el escritor Maquiavelo cuando dijo, es mejor ser temido que ser amado. Recuerda, un pueblo dormido es más fácil de dominar que un pueblo despierto. Como le dije, desde mi punto de vista, tanto el cielo como el infierno no son lugares que vamos a ir o que vamos a ganar, sino un estado que tú debes realizar. Si haces el mal, irás a un infierno donde sea que vayas, porque el mal te perseguirá. Pero si haces el bien y te riges por el camino del bien, entonces tú en tu vida edificarás un paraíso. Ahora está en ti elegir qué quieres hacer de tu vida, si un infierno o un paraíso.